Piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Tu Señor es bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos vosotros. Hoy las lecturas nos hablarán especialmente de lo que es la humildad. Este humillarse que en el fondo es reconocer que no somos nada ante Dios, que nos hemos de poner como los niños en el último lugar, sin creernos nada especial. Y el Señor enaltece a los humildes, pero si somos soberbios, no nos traga, no aguanta a los soberbios. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios Todopoderoso, que posees toda perfección, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concédenos que al crecer nuestra piedad alimentes todo bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Eclesiástico. Hijo, actúa con humildad en tus quehaceres y te querrán más que al hombre generoso. Cuanto más grande seas, más debes humillarte, y así alcanzarás el favor del Señor. Muchos son los altivos e ilustres, pero Él revela sus secretos a los mansos, porque grande es el poder del Señor y es glorificado por los humildes. La desgracia del orgulloso no tiene remedio, pues la planta del mal ha echado en él sus raíces. Un corazón prudente medita los proverbios, un oído atento es el deseo del sabio. Palabra de Dios. Pueden responder: tu bondad, oh Dios, preparó una casa para los pobres. Tu bondad, oh Dios, preparó una casa para los pobres. Los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Cantad a Dios, tocad a su nombre es el Señor. Tu bondad, oh Dios, preparó una casa para los pobres. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Tu bondad, oh Dios, preparó una casa para los pobres. Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa. Aliviaste la tierra extenuada y tu rebaño habitó en la tierra que tu bondad, oh Dios, preparó para los pobres. Tu bondad, oh Dios, preparó una casa para los pobres. Lectura de la carta de los Hebreos. Hermanos, no os habéis acercado a un fuego tangible y encendido, a densos nubarrones, a la tormenta, al sonido de la trompeta, ni al instrumento de las palabras.
oído el cual ellos rogaron que no continuase hablando. Vosotros os habéis acercado al monte Sión, ciudad del Dios vivo, Jerusalén del cielo, a las miríadas de ángeles, a las asambleas festivas de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios, juez de todos, a las almas de los justos que han llegado a la perfección y al mediador de la nueva alianza, Jesús. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Tomad mi yugo sobre vosotros, dice el Señor, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús entró en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y venga el que os convidó a ti y el otro y te diga, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote, y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos coge con Jesús, que está en un sábado, y había la costumbre, aunque aquí no acaba de decirlo en este texto, pero es la costumbre es que Jesús predicaba los sábados en las sinagogas, y era costumbre que cuando salía el predicador, pues alguno de los personajes importantes que había en la sinagoga, pues invitaba al predicador. Y así con Jesús muchas veces lo invitan a comer en casas de gente rica, de gente posicionada. Y esto es uno de los casos de hoy. Jesús entra en casa de uno de los principales fariseos para comer. Pero aquí hay una doble intención, dice, lo estaban espiando. Aquí saltamos un trozo que ahora no nos interesa, uno de los milagros de Jesús que se hace en esa comida a un enfermo. Y después viene esta parábola, y además nos lo dice con este término, notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola, y es esta que hemos leído. Pero fijaros bien que dice no una enseñanza, sino una parábola. ¿Por qué es importante entender esto de la parábola? Porque lo que dice no es un hecho real, sino que se refiere a otra cosa. Parábola quiere decir esto, por medio de un ejemplo o una enseñanza que va mucho más allá del ejemplo. Por eso ese ejemplo tiene características especiales. No se está hablando como interpretarían los fariseos, de a ver cómo quedar bien, cómo hacer que te alaben, que te suban del lugar. En la parábola es toda otra historia. Aquí esta comida se refiere a otra comida, que es la del reino de los cielos. Y ante Dios no te puedes creer que eres nadie. Te has de poner en el último lugar. En realidad, el que da sentido a todo esto es el que es esta frase final de la parábola. Todo el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido.
Es curioso que no sale el nombre de Dios, es Dios que enaltece y humilla, pero lo hace expresamente, no se nombraba el nombre de Dios normalmente, y se usa una fórmula que es esta fórmula pasiva, que en la mentalidad judía se refería a Dios, este ser exaltado, humillado por Dios. En el fondo, aquí hay como dos interpretaciones muy diferentes, una aparente y la otra la real. La aparente, hombre, hemos de ser humildes, y el ser humilde pues siempre nos traerá ventajas, porque siempre encontraremos gente que es más importante que nosotros y podemos quedarnos pues como fuera de juego, humillados. No va por ahí. Es otra historia totalmente diferente. Si fuese así, pues simplemente diríamos, bueno, hemos de ser un poco humildes y así no creernos más de lo que somos. Sí, todo eso está muy bien, pero no es el fondo de la parábola. El fondo de la parábola es llegar a entender un poco qué es esta humildad que nos pide el Señor. Y esa humildad se refleja en Jesús mismo. Jesús es el humilde, pero un humilde que jamás ha perdido perdón. Jesús nunca en el Evangelio pide perdón, porque no tiene nada que pedir perdón. Él es el Dios hecho hombre sin pecado alguno, y es el humilde. El humilde es el que se abaja, se pone por debajo de lo que es él mismo. Él es el Dios hecho hombre, es Dios todopoderoso. Y sin embargo, haciéndose hombre, se humilla, se hace poca cosa, convive con nosotros, nos acepta. Eso ya es una humildad enorme en Dios, quedarse a nivel de la criatura, cuando Él es Dios mismo. Entonces aquí la humildad es buscar la verdad de lo que es cada uno. Y el que es humilde es aquel que se da cuenta de que no es nada. Lo contrario de la humildad es el orgullo. El orgullo es creerse algo. Y ese orgullo es uno de esos pecados capitales que todos, en una medida o en otra, tenemos. Nos creemos algo, nos creemos importantes. Y por eso esas ambiciones de tanta y tanta gente de tener tantos derechos y creerse quién sabe qué, y al final darnos cuenta de que no somos nada. O mejor dicho, no somos nada por nosotros mismos, pero somos muchísimo ante Dios, porque Dios ha dado su vida por cada uno de nosotros. Al que se humilla, o sea, al que se pone en su lugar, el que se da cuenta de que el mundo no está hecho para que él haga lo que le dé la gana, para quedarse con el mundo, sino que todo lo que somos y tenemos es de Dios. El que se da cuenta de eso es el que es humilde. El humilde es el que no se da una importancia que no tiene, sino que se da cuenta de que nada tiene, todo lo que tiene es de Dios, que Él mismo es de Dios, que somos posesión suya, que nos ha comprado con su sangre, que no podemos aspirar en este mundo a todo lo que nos dé la gana, con todos los derechos y sin ninguna obligación, típico mucho de nuestra época y de nuestro mundo. El humilde es aquel que sabe bien lo que Dios le pide. Y lo que Dios le pide es ser como un niño. Y los niños son aquellos que en la época de Jesús amaban a sus padres incondicionalmente y lo obedecían como Cristo obedece al Padre, hasta la muerte y muerte de cruz. Así, el humilde es aquel que sabe que no está todo a su disposición, sino que lo que Dios quiere de nosotros es que pasemos en esta vida haciendo el bien, y este bien a los demás, no con la mentalidad de muchos que solo aspiran a sus derechos, sus cosas, él mismo, el centro de toda la vida soy yo. Pues no, el centro de la vida es Dios, y de Dios así hacer el bien a todos los demás, el bien que Dios quiere, no el bien que muchos quieren. Y esa es la auténtica humildad, no creerse más de lo que uno es, ni mucho menos, sino ponerse en el último lugar. Esto los santos lo entendían muy bien. Yo siempre recuerdo aquella anécdota de San Francisco de Sales,
cuando había una señora que se decía vidente, que Dios, no me acuerdo si Dios o la Virgen, decía ella que le hablaba, y que era, bueno, todo el pueblo iba detrás de ella, porque tenía estas locuciones especiales, y es como si hablase en nombre de Dios. Y el santo el santo obispo de Ginebra se va a su casa, a casa de esta vidente, en una época en la que no habían calles como las nuestras, sino las calles eran de barro, y todo estaba hecho una porquería, y entra con unas botas llenas de barro en casa de esta señora, él siendo el obispo. Imaginaros la situación: el obispo entra en su casa, se va a su habitación, salta encima de la cama y empieza a botar en la cama de la señora esta. Bueno, pues, y lo deja hecho todo lleno de barro, la cama, las sábanas hechas una porquería. Y esta señora empieza a blasfemar, a decir de todo, y San Francisco de Sales dice: bien, ya hemos visto, de santa nada. No tuvo la humildad de pararse, no digo de aceptar lo que hiciese el santo, sin faltaría más, pero cuando empieza a blasfemar, a insultar y a decir de todo, que demostró que todo era falso en esta mujer. Le faltaba esa humildad, estaba llena de soberbia, la humildad faltó para todo. Yo estoy de acuerdo que a lo mejor todos hubiéramos, no digo blasfemado, pero sí saltado contra el obispo si viene en nuestra casa y nos hace lo mismo. Pero aquí era un caso especial, era para probar a esta que se llamaba la más humilde de todas, la que era la gran santa según ella, y esa santidad no estaba. Para nosotros la humildad es el aceptar que hemos de empezar por abajo, aquel que se cree que es algo, aquel que ante los demás se piensa importante y desprecia a los demás va mal. Otra cosa es que cada uno tiene derecho a juzgar en su interior pues las cosas como van, faltaría más. Pero cuando uno se cree superior a todos los demás, ahí Dios no está en medio, porque Dios sabe bien cómo somos y todos somos necesitados de la misericordia de Dios. Esta humildad que se demuestra tantas y tantas veces, sobre todo en el sacramento del matrimonio. Sabéis que el sacramento del matrimonio es el sacramento de la humildad. Hay dos formas de entender el matrimonio: la forma anticristiana y la forma cristiana. La forma anticristiana es que ha salido siempre, incluso en muchos matrimonios cristianos entre comillas, es esa fórmula del interés, casarse por interés. No quiere decir simplemente interés económico, sino porque esta persona me va bien, porque esta persona puede ser porque tenga dinero o porque pues me garantiza pues llevarla a casa o lo que sea. Pero el matrimonio cristiano no se basa en eso, en una complementariedad de cosas, sino se basa en el amor, o sea, el darse y el buscar el bien del otro. Y ese bien, buscar el bien del otro, es una lección de humildad, de reconocer todo lo bueno en el otro y saberse hacer humilde ante los defectos también del otro. Ese es el auténtico matrimonio, buscar el bien real, el bien que Dios quiere en la pareja. Y eso quiere decir el saber perdonar, el saber pasar de muchas cosas, pero buscar todo aquel bien que Dios quiere para los dos y especialmente para la pareja. Y ahí reside el secreto de la humildad difícil y que hay que luchar por ella toda la vida. Y la segunda parte del Evangelio nos habla de cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni hermanos, parientes, ni vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos, ciegos, serás bienaventurado porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección de los justos. ¿Quiere decir con esto que no se puede invitar a los parientes, familiares y amigos? No, Jesús no va por ahí. Aquí es otra parábola. Y lo que quiere decir es muy claro. Muchas invitaciones, muchas fiestas se hacen
bueno, por puro interés, y a veces no es malo. Quiero decir, se invita a los familiares y los familiares reinvitan. Se invita a los amigos y a veces los amigos reinvitan. Aquí lo que quiere decir Jesús es, la vida no es solo eso. La vida es gratuidad. Y lo que nos pide el Señor es hacer las cosas solo por Él. Y es aquello que Jesús insiste tantas veces en todo el Evangelio. Y es que nos hagamos un tesoro en el cielo. Y eso es el hacer el bien a aquellos que no pueden recambiarte. Muchas veces, cuántas familias se ve el pariente pobre al que no invitan nunca. Y el pariente que tiene más dinero, pues porque un día lo pueden necesitar o porque son una pareja que no tienen hijos y hay que ganarse la herencia de aquellos o quién sabe qué. El Señor nos pide este don de la gratuidad, hacer el bien a aquellos que no puedan recambiarnos, aquellos que solo Dios puede compensar. Y así, haciéndonos un tesoro en el cielo, podamos realmente actuar como auténticos cristianos. Cristo, de lo que hace por nosotros, no recibe ningún bien. Recibe la pasión y la muerte. Y Dios mismo resucitará. Cristo, que es el Hijo de Dios, por el Padre y por su mismo poder, resucita de entre los muertos. Pero no lo hace por un bien propio, un bien para Él. Actúa solo para bien nuestro. De Él hemos de aprender para actuar para el bien de los demás, buscando desde la humildad lo que quiera Dios para cada uno de nosotros. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos al Señor nuestro Dios, que abre sus puertas a los desvalidos. Para que la Iglesia, pobre, servidora, humilde, aparezca ante los ojos del mundo, roguemos al Señor. Para que todos los que ejercen cargos de responsabilidad trabajen sin descanso por la promoción de los que están en los últimos puestos de la sociedad, roguemos al Señor. Para que desaparezcan las diferencias injustas y logremos una mayor nivelación social, roguemos al Señor. Para que sepamos amarnos unos a otros con obras y de verdad, sin exigir nada a cambio, roguemos al Señor. Y que por intercesión de Santa Teresita podamos pagar las obras necesarias en los ruinosos locales, roguemos al Señor. Concédenos, Señor, imitar a tu Hijo Jesús en la humildad y servicio a todos, y así alcancemos tu favor. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Recordemos que hoy es primer domingo de mes, la colecta es para las obras de la parroquia. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida.
Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que esta ofrenda santa nos alcance siempre tu bendición salvadora, para que perfeccione con tu poder lo que realiza en el sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra, Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y
fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la mano. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo lo resucitaré en el último día, dice el Señor. Creo en un solo Dios, nuestro Señor Jesucristo. Creo en un solo Dios, Hijo de Dios unigénito, nacido del Padre antes del tiempo.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Saciados con el pan de la mesa del cielo, te pedimos, Señor, que este alimento de la caridad fortalezca nuestros corazones y nos mueva a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Y aviso, recordamos que mañana empieza ya, no todo el curso normal, pero sí ya el horario normal de invierno. Vuelven las misas de 7:30 de la mañana los días de cada día, 7:30, 10 y 8 de la tarde. Vuelve ya la iglesia abierta de 7:15 de la mañana a la 1 y de 4 a 9 menos cuarto para la adoración y con el Santísimo expuesto. Viernes será primer viernes de mes para la adoración nocturna hasta las 10:30 de la noche. Y el miércoles habrá consejo parroquial para los que seáis miembros del consejo. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buen domingo a todos y en nombre del Señor podéis ir en paz.